a Moshe como el trono del Cordero y los niños como los 144.000, pero después vemos que Moshe dice no se va a quedar absolutamente nada, como la conexión de lo que dice Revelaciones capítulo 15. Y otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 malajines que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas estaba consumada la ira de Elohim. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado victoria sobre la bestia, su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Elohim. Acuérdese que aquí nos conecta con los 144.000 y los victoriosos. Los victoriosos que cuando ven la imagen de la bestia huyen a las montañas. Los victoriosos que nadie quite tu corona. ¿Ok? Los victoriosos que muy claramente no ven muerte. O las personas que muy claramente empezamos a ver cómo la bestia se reveló con las 7 cabezas, los 10 cuernos, recibieron corona, cuerpo de leopardo, pata de oso, boca de león y el dragón. Y que 7 años después levantarían la imagen y la marca de la bestia, y cuando vean la imagen de la bestia huyan a las montañas, para que puedan ser levantados al mar mezclado con fuego. Las personas que comprendimos la bestia, las 7 cabezas, los 10 cuernos, cuerpo de leopardo, pata de oso, boca de león y el dragón, recibieron corona, y muy claramente 7 años después vendría la imagen de la bestia, la marca, huyan a las montañas, nadie quite su corona, sean victoriosos sobre la bestia, su marca y el número de su nombre, ¿vale? Seguimos avanzando. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir, que esto representa a través de las escrituras la ira de Satanás. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moshe respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Yahweh dijo a Moshe, una plaga más traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Revelaciones capítulo 11 dice que Jerusalén es Egipto. Faraón representa el falso Mesías, después de la cual él os dejará ir y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahorita el pueblo y que cada uno pida a su vecino, cada uno a su vecina, alhajas de plata y de oro. Plata representa personas y oro representan personas que están en Egipto. ¿Ok? Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moshe era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moshe, Yahweh ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito, que son los primogénitos de Egipto, que son los 144.000 marcados con la marca de la bestia. Porque acuérdese que en la parte positiva están los 144.000 sellados con el nombre de Yahweh, que son los primogénitos de la mujer, Israel, y están los primogénitos de Egipto. Bueno, se pueden conectar aquí porque las escrituras dicen que eh, de que posiblemente habrían 144.000 que serían picados con el picón del escorpión y la muerte huiría de ellos. Y esos 144.000 que no verían muerte porque la muerte huirá de ellos por recibir la marca de la bestia, quieren buscar a los 144.000 sellados con el nombre de Yahweh que no, que claramente quieren matar. Entonces es importante todo eso, ¿vale? Vamos a conectar. Se puede conectar posiblemente 144.000 recibirán la marca de la bestia y 144.000 el sello de Elohim. Estos 144.000 que reciben la marca de la bestia se pueden conectar con los hombres que son picados con el picón del escorpión, buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos, ¿vale?
pero en la 10ª plaga estos mueren. ¿Ok? Muy importante conectándolo. También se puede conectar a la humanidad que se convierte en primicia de Egipto, que es Jerusalén, adorando a la imagen de la bestia. ¿Vale? Desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias, ¿vale? Entonces, interesante esto. Acuérdese que Yahoshua dice en Mateo capítulo 24 que la 10ª plaga se va a volver a repetir. Mateo capítulo 25, perdón. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Año 6000, el reino de Yahweh y de su ungido. 10 años antes empieza el cómputo para las vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Tomando sus lámparas. Lámpara nos conecta con menorá. Restamos 7 años. Ok, semana de Daniel. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. A la medianoche. Esta medianoche es la 10ª plaga que se va a volver a repetir en las escrituras. Entonces, esa plaga se dio en el día 14 del primer mes. Entonces se va a volver a repetir en el año 6000. Y todos los primogénitos de Egipto, se podría conectar los primogénitos de Egipto como 144.000 primogénitos de Egipto, porque están 144.000 de Yahweh. Acuérdese que Yahweh le dijo a Moshe que le dijera a Faraón, deja ir a Israel, mi primogénito. Y acuérdese que está el primogénito de la mujer. La casa de David como Yahoshua Benón y los 144.000. Se podría decir que estos primogénitos de Egipto son los que buscarían la muerte y la muerte iría de ellos, convirtiéndose en esas primicias, en esas personas primicias que empezarían a recibir la marca de la bestia, el picón del escorpión. Y que esas personas en el día 14 del primer mes mueren como señal de los primogénitos de Egipto, ¿vale? Porque después viene el Sigi Estigma, el 666, viene el 22, 14, 18. Y pues toda persona que no tenga la marca de la bestia no podrá comprar, no podrá vender. ¿Ok? Entonces, primeramente, posiblemente 144.000 personas, primeramente, puede ser personas del propio Estado político sionista, reciban esa marca, buscarán la muerte y la muerte irá de ellos. Y eso van a ser, pues, literalmente algo parte de lo que conocemos como abominación desoladora. Y después viene lo que es nadie podrá comprar, nadie podrá vender. Y después son estos los que con las plagas de Revelaciones capítulo 16, pues los que tenían la marca de la bestia, pues les salió unas úlceras en su piel, ¿vale? Pero entonces, algo muy importante comprenderlo, porque si nosotros entendemos 144.000 que son los primogénitos de la mujer sellados con el nombre de Yahweh, entonces también hay que entender que están los primogénitos de Egipto. Entonces se puede conectar 144.000 de Egipto, ¿vale? Que mueren en la 10ª plaga, el grito a la medianoche. Y a la medianoche se oyó un grito, un clamor. Entonces eso es importante que Yahoshua expresa que la 10ª plaga se repite. Entonces por eso conecté eso allí, ¿vale? En el libro de Yachar nos hace una extensión un poquito más profunda de lo que es la 9ª plaga. Y el Todopoderoso envió sobre Egipto oscuridad
Y toda la tierra de Egipto, Patros, se volvió oscuridad por 3 días. 3 días, tiempo final es 3 años. Tanto que un hombre no podía ver su mano cuando la alzaba hacia su boca. En ese tiempo murió mucha gente de Israel, que lo podemos conectar, ya lo estamos comprendiendo, si han estado pendientes de la enseñanza, que conectamos profecías del libro de Adán y Java, profecías del libro de Revelaciones. Revelaciones capítulo 12, Satanás se lanzaba en tierra. Leímos la profecía del libro de Adán y Java, que cuando Yahweh lanza a Satanás, juntamente con Satanás trae el tinieblas. ¿Vale? Y también nos conecta con la plaga de las tinieblas de 3 días, como 3 años, como el tiempo de la gran tribulación. Mucha gente de Israel murió, los que mueren en la gran tribulación, en el siteo, en el hambre, en la espada, en la cautividad y en el fuego. ¿Ok? Porque Satanás le hará guerra al resto de la descendencia de la mujer en el tiempo de las tinieblas que cubrirán la tierra, como dice Isaías capítulo 60. Tinieblas físicas, no. Lo que ya estudiamos, que sentir las tinieblas. Y mucha gente de Israel murió. Pero ¿cuál gente murió? Que se habían rebelado contra Yahweh y no quisieron escuchar. Que se habían rebelado contra Yahweh y no quisieron escuchar a Moshet y a Aarón. Acuérdese que Moshet nos conecta que Moshe sería como Elohim y a Aarón como su profeta. ¿Ok? También podríamos conectar a los 2 testigos. Los 1260 días. Présteme atención. Acuérdese que he explicado muchísimo y espero me puedan comprender una vez más. Acuérdese que estos son mis 2 testigos, les daré poder y autoridad para que profeticen por 1260 días. Entonces muchas personas están esperando físicamente que aparezcan 2 personas profetizando por 1260 días. ¿Ok? Pero acuérdese que las escrituras dicen, bienaventurados son aquellos que sin ver creen. Acuérdese que muchos que leen la Torah en la letra tienen un velo que solamente por el Mashiach es quitado. Acuérdese que primeramente estudiamos la Torah en la letra. La Torah se hace una enseñanza. Y nosotros debemos entender que Yahoshua es la palabra hecha carne. El nombre Yahoshua, que es la palabra de Yahweh, es la Torah y los profetas. ¿Ok? Ahora, Yahoshua muere en la estaca y él es la sangre de la redención en la letra. Pero después de la muerte está la resurrección. Y después de la resurrección está el soplar del Espíritu. Cuando se sopla el Espíritu, todo esto venía diciéndoles ustedes en la Torah de Moshe, profetas escritos que hablaban acerca de mí. Se nos abre el entendimiento. Acuérdese que ese día Tomás no estaba. Y por eso una semana después, Yahoshua le dijo a Tomás, mira la señal de mis manos y mi costado. Cuando Tomás no estaba, dice las escrituras que por una semana después. Por eso Daniel capítulo 9 dice, por una semana más se confirma pacto con muchos. Entonces Tomás representa a la semana de Daniel, a las personas que no se les ha abierto el entendimiento para comprender el espíritu de la profecía, que es el Mesías. ¿Ok? Pero en la semana de Daniel se tiene que dar una señal. Tomás, una semana después. Acuérdese que Tomás representa gemelo, como los 2 testigos. Una semana después, a la mitad de la semana, mira la señal. Y la señal de mis manos y mi costado, que también se conecta con el libro de Zacarías capítulo 12. Me contemplarán a mí, a Yahweh, a quien traspasaron. Se afligirán por el unigénito y clamarán por el primogénito. ¿Vale? Y acuérdese que los 2 testigos en la señal, es decir, los 2 testigos en su muerte es la señal para los incrédulos, que necesitan ver para creer. Pero acuérdese que ayer hicimos una enseñanza y explicaba varias cosas, que cuando
estaba Moshe, Yahweh le dijo, yo tomaré de tu espíritu y lo colocaré sobre anciano del pueblo. Eso lo estudiamos ayer. Y vino el espíritu de Moshe sobre 72 ancianos del pueblo. Por eso nos conecta a 70, la semana 70 de Daniel, los dos testigos. ¿Ok? Y Moshe nos conecta al espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía en los dos testigos en medio de las naciones. Igualmente acuérdese que 70 representa glándula pineal y nuestros dos testigos que vienen micramente el espíritu de la profecía que es el Mesías. Acuérdese que Yahoshua Benú le dijo a Moshe que en el campamento habían profetizado personas y Moshe micramente dijo, ¿cómo quisiera que todo el pueblo fuera profeta? Todo el pueblo. Deuteronomio capítulo 18 dice, profeta levantaré en medio de tus hermanos como tú, que eso es lo que estudiamos a través de las escrituras, el profeta, el testigo como Moshe, que sería levantado en medio de tus hermanos. Pero acuérdese que Moshe en su anhelo decía cómo quisiera que todo el pueblo fuera profeta, pero todo el pueblo no profetizó, pero sí profetizó Moshe y 72. Entonces, algo que estaba enseñando muchísimo es que durante los 1260 días, Yahweh está trayendo el espíritu de Moshe sobre 72 y el que va a ser la señal de morir en Jerusalén por los incrédulos, Tomás. Entonces puedo decir que actualmente hay 73 personas del remanente del pueblo que están en el espíritu de Moshe, en el espíritu de la profecía que es el Mesías. Y acuérdense que Moshe fue enviado ¿a quién? A Egipto. ¿Y Egipto qué es? El estado político sionista, ¿vale? Ahora, Eliyahu fue enviado a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Y acuérdese que es la adúltera, no es la ramera, sino la adúltera, ¿vale? Y acuérdese que la adúltera es la que se está levantando como la casa abrahámica, que de ahí va a salir la segunda bestia que tiene dos cuernos, uno hace señales, otro hace descender fuego del cielo. Entonces Elías fue enviado a Jezabel. Tiatira nos dice, esa mujer que dice ser profetisa, porque de ahí saldrá la segunda bestia, el falso profeta. Y los que adulteren con ella. Entonces habla de la adúltera, Revelaciones capítulo 2, y de la ramera, Revelaciones capítulo 17, que son diferentes, ¿vale? Ahora, dice que Elías dijo, solamente yo he quedado. Y Yahweh le dijo, no, mijo, hay 7000 rodillas que no han doblado ante Baal. Y estaba Elías. Entonces puedo decir que en este momento hay 7001 persona que durante 1260 días están profetizando en el espíritu de Elías. Entonces sumamos a Moshe y a Elías, los 7000 de Elías y los 72 de Moshe, y nos conecta 7074 personas que durante 1260 días Yahweh está trayendo profecía para que micramente el pueblo pueda hacer techúa. Y acuérdese que 70 son naciones, 74 es testigo, 70 y 74 nos conecta con luz. Y esto nos conecta con 100 es aguas y es sangre, ¿vale? Entonces, de estas 7074 personas, pues Yahweh tomará a las dos personas que van a hacer la señal para los muchos, como Tomás. Entonces, muchas personas dicen, pero es que Revelaciones capítulo 11 dice, le daré por autoridad a mis dos testigos y profetizarán por 1260 días, pero no lo estamos viendo, porque es que no he entendido que la muerte de los dos testigos es para los incrédulos, los muchos, ¿ok? Eso es importante. Pero como muchas personas leen letra, le daré por autoridad a mis dos testigos, pero cuando usted ve las señales, agua y sangre, y los cielos se cierran, entonces usted dice, no, pero eso es Moshe y eso es Elías. Pero cuando usted estudia Moshe y estudia Elías, entonces Moshe dijo, ¿cómo quisiera que todo el pueblo fuera el profeta? Que todo el pueblo estuviera en el espíritu de Moshe. Pero vemos que profetizaron con Moshe 72 y Moshe. Entonces eso nos confirma que 72 personas y el profeta que va a ser levantado, 73. Elías y 7000. Pero micramente, acuérdese que profetizarían en el espíritu del Mesías, que es el espíritu de la profecía. Y que son personas que vienen más son
Bienaventurados son aquellos que sin ver creen que ya estamos en el tiempo de los 1260 días. Y mucha gente no lo ha visto. Acuérdese que en Jerusalén van a morir los dos testigos. Presten atención. En Jerusalén van a morir los dos testigos, según Revelaciones 11, que es como Sodoma y como Egipto. ¿Ok? Por eso usted debe entender que cuando Yahweh iba a destruir a Sodoma y Gomorra, envía dos malajines, como los dos testigos. Pero ¿quién estaba en Sodoma? Estaba Lot. ¿Y qué representa Lot? Velo. Y los que leen la Torah de Moshe tienen un velo. ¿Y quién estaba allí? También sus dos hijas. Y sus dos hijas representan personas que todavía han entendido el palo de Yahudá y el palo de Yosef. ¿Vale? Y muy claramente su mujer que mira hacia atrás y termina descalificada. Acuérdese que Egipto vemos a Moshe y a Aarón. Moshe como Elohim y a Aarón como su profeta. Y muy claramente Moshe 3:45 y a Aarón de la tribu de Leví como el espíritu de la profecía que es el Mesías. Pero acuérdese que algo interesante de agua y sangre y los cielos cerrados, acuérdese que agua es naciones y sangre representa guerra. Y acuérdese que ya estamos en esa señal, en la tercera señal. Yahweh le dijo a Moshe, si no te creen en la primera señal, te creerán en la segunda, te creerán en la tercera. La tercera señal, acuérdese que la primera señal era la vara que se convertía en serpiente. Y por eso nosotros vimos esa vara, año 2020 cuando nosotros vimos la bestia de los 10 cuernos que recibieron corona y claramente la vara de la organización de la serpiente. ¿Ok? Y muchas personas empezaron a oír, porque acuérdese que ese grupo de personas, presten atención porque a través de las escrituras, muchas personas fueron descalificadas para entrar en el espíritu de Moshe, en el espíritu de la profecía. ¿Quiénes? Que en los tiempos de la serpiente, de la vara que se convertirá en serpiente y que claramente quería morder a Moshe, muchas personas empezaron a oír de lo que fue el tiempo de la mordedura de la serpiente, es decir, empezaron a tener miedo, ¿vale? Acuérdese que en el año 2020, si no te creen a la primera, te creerán a la segunda, te creerán a la tercera. Y vino la vara y la serpiente, que es la organización de la mordedura de la serpiente, cuando se dio todo el tiempo de las 7 cabezas, los 10 cuernos y la corona, ¿vale? También mete tu mano en el seno. ¿Y cómo salió? Leprosa. Y acuérdese que cuando Miriam y Aarón murmuraron contra Moshe, se convirtieron en leprosos, fueron descalificados, ¿vale? Muy importante. Pero después vino la tercera señal, agua y sangre. Entonces eso era importante comprenderlo, porque ahí vamos entendiendo a través de las escrituras cuál era la señal que Yahweh escogería. La vara y la serpiente, no. La mano leprosa, no. El agua y la sangre, que es lo que nos dice Revelaciones 11. Entonces nosotros vimos el tiempo de la vara y la serpiente, que fue en el año 2020. Después vimos mucha gente que empezó a murmurar de todo lo que era la palabra de Yahweh, así como Moshe, Aarón y Miriam murmuraron. Acuérdese que Miriam representa amargura y Aarón representa el ídolo que se levantó del tabernáculo de Molo y la estrella de Refán. Las religiones de Roma y las religiones de Babilonia que entraron en la amargura y empezaron a murmurar de los fundamentos de las escrituras. Y por eso también vimos eso. Pero después vino la señal de agua y sangre, que fue la guerra que empezó a estallar en la tierra de Jerusalén. Yahoshua murió, derramó agua y sangre y cayó en Jerusalén. Revelaciones capítulo 11 nos dice que Jerusalén es Egipto, como primera plaga y agua y sangre. Pero también acuérdese que Jerusalén tiene algo, la cúpula de hierro. Por eso dice las escrituras que los cielos serían cerrados en el tiempo de los 1260 días. Entonces nosotros estamos viendo agua, que son naciones, sangre, que es guerra, y los cielos cerrados como la cúpula de hierro, que es una tecnología que tiene el Estado político sionista. Pero ¿qué hizo
pero ¿en los tiempos de quién? ¿En los tiempos de quién sucedió los cielos cerrados? En los tiempos de Acad, que se había casado con Jezabel. ¿Y quién es Acad? El estado político sionista que se había casado con quién? Con la adúltera. Los tratados de paz y seguridad de los acuerdos de la casa abrahámica. Ya todo lo estamos viendo. Entonces vemos a Acad que se casa con Jezabel, que son los acuerdos de la casa abrahámica. El estado político sionista, el primer ministro llamado Benjamín Netanyahu con el príncipe heredero de Abu Dhabi. Entonces, ese tratado de paz y seguridad son los tiempos de Acad. Y acuérdese que Eliyá fue al arroyo y fue alimentado por los cuervos, y los cuervos representan Ismael. Y por eso nosotros estamos viendo agua y sangre, naciones, guerra, sangre, bóveda celeste, cúpula de hierro, en los tiempos de Acad y Jezabel, el tratado de paz y seguridad del acuerdo de la casa abrahámica, y los cuervos, el tiempo de Ismael. Muy claramente estamos viendo descendientes de Ismael contra los descendientes de Saúl, de Edom, en guerra, ¿vale? Entonces ya todo ya está sucediendo. Y eso es lo que está profetizando, eso es lo que se dio como señal durante 1260 días. Entonces las personas que muy claramente han empezado a hablar de todo ello, esos son los 1260 días. Entonces cuando se termine eso, entonces es allí que los que representan a ese Moshe y a ese Elías es los que van a ser como señal para los incrédulos. Y cuando los estén matando, muy claramente mucha gente del pueblo de los muchos va a temblar, porque necesitaban ver para creer. Pero bienaventurado es usted que sin ver ya cree, si lo comprende a través de lo que es el Espíritu que abre el entendimiento, ¿vale? Si no, pues muy claramente, pues, a la generación incrédula y adúltera se le dará la señal de Jonah, ¿vale? Porque los Yahudim piden señales y los griegos sabiduría, pero muy claramente a la generación incrédula y adúltera. Entonces, a la generación de la religión de la adúltera, los que cometen adulterio con ellos son arrojados en la gran tribulación, se le dará la señal. Entonces, a la generación incrédula y adúltera. Entonces, incrédula, religiones de Roma y religiones de Babilonia, y adúltera, ¿vale? Porque son incrédulos los de Roma y adúlteros los de Babilonia. Se les dará la señal de Jonás, ¿vale? Entonces es importante entendiéndolo a través de las escrituras. Y acuérdese que mucha gente va a decir, pero es que no está pasando nada. Las escrituras dicen que la señal del Hijo del Hombre son como los días de Noa. La gente estaba tranquila, comían, bebían, se daban en cansamiento hasta que la puerta se cerró. Y se pregonaba de arrepentimiento y la gente no escuchaba. Y también son como los tiempos de Lot. ¿Y cómo está la humanidad? En velo. Y claramente nunca ha llovido sobre la tierra, no está pasando nada. Pero la puerta se cerró y vino la destrucción. ¿Vale? La señal del Hijo del Hombre son como los días de Lot, como los días de Noa. Entonces, Lot es velo. Noa, la gente comía y bebía, se da en casamiento hasta que la puerta se cerró. Entonces usted lo ve muy tranquilo, pero las señales están allí. Donald Trump, cuando fue el presidente número 45, 45 representa humanidad. También lo conectaban con la profecía de Isaías capítulo 45, que representaba a Cores, el rey de Persia, que muy claramente los iba a libertar de la confusión de Babilonia para hacer el edicto, para que los falsos Yahudí levantaran el templo en Jerusalén. Todo lo que dicen las profecías bíblicas. Ahora, ¿será que en el estado político sionista se va a levantar un templo físico? Digamos que sí, pero para mí no es tan importante eso. Mucha gente está esperando físicamente la señal de la vaca roja para que puedan purificar el terreno para levantar el tercer templo. Pueden aparecer las vacas rojas, pueden levantar el tercer templo físico, pero para mí eso no es la señal que yo estoy esperando. ¿Vale? Ahora, porque muy claramente las cenizas de la vaca bermeja representarían muchos fundamentos, que representan todos los sacrificios que hacen a través de lo que son las guerras. Cuando muy claramente hay guerras, las personas ¿cómo terminan? En ceniza. ¿Vale? Muy importante. Como sacrificio de la vaca roja.
Cuando usted se lee el testamento de Salomón o las clavículas de Salomón, Micael le da un anillo a Salomón, que ese anillo tenía la estrella de Refam, la estrella del Estado político sionista, y con ese anillo Salomón controlaba a los demonios para construir el templo. ¿Ok? En la parte positiva y negativa, entonces hay que entenderlo. Cuando Satanás se ha lanzado en tierra, pues le va a pedir el anillo de Salomón a Micael. ¿Ok? Y sabemos que Satanás va a marcar a la humanidad a través de lo que la marca la bestia para que la tercera parte de las estrellas entren en esos cuerpos. Entonces esos cuerpos controlados por la tercera parte de las estrellas representa el templo en el cual va a conquistar el falso Mesías. Entonces para mí no ando buscando un templo físico que vayan a levantar los falsos Yahudí, ni tampoco una vaca bermeja, una vaca roja, porque claramente la persecución del resto de la descendencia de la mujer también podría ser la vaca roja. Y claramente la humanidad marcada con la marca de la bestia, la profanación del templo por causa de Satanás, a través de lo que la marca la bestia. Lo veo yo más de esa forma, ¿vale? Personalmente lo veo yo. Si van a levantar un tercer templo, eso para mí es entretenimiento, para mí. Pero, pero, pero igualmente es muy importante que lo hagan también. Ahora, cuando Donald Trump era el presidente, pues muy claramente lo que expliqué. Y también lo llamaban los falsos Yahudí, el Iyahu, el que prepara el camino. Por eso Donald Trump como presidente número 45 empezó a preparar el camino para el casamiento de Akkad y de Jezabel, de Edom y Esaú, el tratado de paz y seguridad de los acuerdos de la casa abrahámica. ¿Ok? Y acuérdese que Abraham es valor numérico 248. Valor numérico cerrado 14. ¿Ok? Y los acuerdos de la casa abrahámica es la mujer que dice ser profetiza, porque de ahí saldrá la segunda bestia que tiene dos cuernos. Uno hace señales y otro hace descender fuego del cielo para levantar la imagen de la bestia, para levantar al gobierno del Estado político sionista, que muy claramente representa la estrella que muy claramente llaman la estrella de David, que muy claramente sabemos que es la estrella de Satanás. Ahora, después quedó Biden como presidente. La palabra Biden se toman las letras y se conecta la palabra fin en inglés, en, y acuérdese que Trump representa triunfo, y el triunfo de el acuerdo de la casa abrahámica, como el triunfo de David. Y Biden, el presidente número 47, Biden en inglés representa en como fin y identificación biométrica, porque en el fin de los tiempos quieren llevar a toda la humanidad a través de lo que es la identificación biométrica, que es la marca de la bestia en conexiones. Después nuevamente vuelve Donald Trump como el presidente número 48, ¿vale? Y vemos que en su campaña Trump B424, B en el hebreo es la letra Bet, que es casa, y 424 es la palabra Mashiach ben David. Entonces, en este mandato de Donald Trump, lo más principal es el triunfo del Estado político sionista contra los países árabes descendientes de Ismael, países islámicos, para el triunfo del Estado político sionista para poder establecer al falso Mesías, el hijo de David. Ahorita estamos viendo al nuevo Papa en la ciudad que tiene la llave, llamado León 14. El estandarte de Yahudá es un león. 14 es David. Y muy claramente, Yahoshua enseñó muchos fundamentos. Ustedes han ocultado la llave del conocimiento. Y en Roma Vaticano hay mucho conocimiento de civilizaciones antiguas, de civilizaciones que muy claramente revelaron conocimiento a las civilizaciones antiguas y muchas cosas más para poder abrir el portal que conduce al pozo del abismo. Pero la bestia y los 10 cuernos tienen que destruir a la ramera y dejarla despojada, porque la Organización de las Naciones Unidas y los 10 cuernos es que la Organización de las Naciones Unidas tiene que literalmente pasar todo ese gobierno mundial
al gobierno de la bestia, que es el gobierno del falso Mesías. Y ya lo estamos viendo por todo lado. Casa de David, Casa Abrahámica que nos conecta con David, León 14, por todo lado ya están preparando la humanidad. La ramera ya lo está haciendo, ya lo está haciendo la adúltera, ya lo está haciendo el Estado político sionista y ya lo estamos viendo por el lado de las alas del gran águila, porque acuérdense que los Estados Unidos es gobernado por el sionismo, como nos vemos por aquí en estas imágenes. Acuérdese que el águila, sobre el águila, sobre el águila aparecen las 13 estrellas, que 13 son las 13 familias de Caín, porque acuérdense que la marca que se le puso a Caín también es la conexión de la marca de la estrella de Refam. Entonces hay 13 familias que gobiernan el mundo entero. Y esas 13 familias que son descendientes de Caín están por encima del gobierno de las alas del gran águila. ¿Ok? Igualmente, geográficamente, también podemos decir que el centro de la Tierra, o Groenlandia, que está sobre, o bueno, acuérdense que está Estados Unidos, después está Alaska y después está Groenlandia. Y claramente también se podría decir algo que está oculto en todo ello. Pero en el sentido más profundo, 3 estrellas que forman la estrella de Refam o la estrella de Caín, la marca que Yahweh le puso a Caín en su entendimiento. Y acuérdese que el que viera a Caín no lo podía matar, supuestamente lo que está escrito allí, aunque después Caín fue matado a través de lo que era un hombre que tenía un arco y lo atravesó, que se puede conectar con Ismael o se puede conectar con el testigo fiel y verdadero, ¿vale? Acuérdese que Ismael iba a atravesar a Isaac con un arco. Entonces, cuando usted lee las escrituras, y muy importante, entonces Caín fue atravesado a través de lo que era una flecha de un hombre que tenía un arco. Se puede conectar a Ismael, que es el falso Mesías que literalmente le haría guerra el falso Mesías del Islam, el Mahdi, que le haría guerra al falso Mesías de los falsos Yahudí, que vendría siendo Caín. ¿Vale? Muy importante eso allí. Pero igualmente, a través de las escrituras y varios fundamentos, hay 13 linajes que descienden de Caín. Y por eso nosotros vemos las 13 familias descendientes de Caín que gobiernan sobre los Estados Unidos. Pero esas 13 familias que descienden de Caín lo que quieren hacer es establecer al falso Mesías, que no lo van a decir abiertamente al mundo entero, pero muy claramente el falso Mesías, que muy claramente harán pasar como descendiente de 666, Salomón posiblemente pueda ser descendiente de Salomón, descendiente del octavo que salga de entre los 7, descendiente de David, pero muy claramente viene de la genealogía de Caín. Entonces vendría siendo Caín, siendo Satanás, y muy claramente, porque muy claramente dice las escrituras, Caín es el maligno, porque Caín es del maligno. Entonces se podría decir que el falso Mesías es Caín porque es el maligno que se sentaría en el trono de la dinastía de la casa de David, ¿vale? Para llevando a la humanidad a la misma suerte que muy claramente recibió, ¿vale? Entonces es muy importante todo eso. Y ya todo está frente a nuestros ojos. Entonces, dice las escrituras, no creyeron. Entonces, y el Todopoderoso envió oscuridad sobre Egipto y toda la tierra de Egipto, y Patros se volvieron oscuridad por 3 días, que esto nos conectaría con Satanás se lanzaba en tierra trayendo la oscuridad por 3 años. Oscuridad en el sentido espiritual. Tanto que un hombre no podía ver su mano cuando la alzaba hacia su boca. En ese tiempo murió mucha gente de Israel, que vendría siendo los muchos. El resto de la descendencia de la mujer. Revelaciones capítulo 12. Que se habían rebelado contra Yahweh y que no quisieron escuchar a los 2 testigos, Moshe y Aarón. Y no creyeron en ellos, que el Todopoderoso los había enviado. Y quien había dicho, nosotros no saldremos de Egipto, ¿ok? No saldremos de los gobiernos mundiales. Cuando vean la imagen de la bestia, huyan a las montañas. Nosotros no saldremos de Egipto, no sea que perezcamos de hambre en el desierto, desolado, y no quisieron escuchar la voz de Yahweh. Acuérdense que cuando resucitan los 2 testigos, es decir, lo que dice la asamblea de la Odisea, estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz.
Y acuérdese que Moshe representa cordero. Entonces estoy a la puerta y llamo si alguno escucha mi voz. Acuérdese que cuando los dos testigos resucitan se escucha una voz del cielo que muy claramente dice suban acá. Entonces se pueden conectar como la voz que resucita a Moshe. Ok, en la conexión de Revelaciones 11. Y Yahweh los plagó en los 3 días de oscuridad, en el tiempo de la gran tribulación. Y los de Israelit los sepultaron en esos días sin que los de Egipto se enteraran de ello, ni se regocijaron sobre ello. Y la oscuridad fue muy grande en Egipto por 3 días. Cualquier persona que estaba parada, cuando la oscuridad vino, permaneció parada. Y aquel que estaba sentado permaneció sentado. Y el que estaba tendido continuó tendido en ese mismo estado. Y aquel que estaba caminando permaneció sentado sobre el suelo en el mismo lugar. Y esta cosa sucedió a todos los de Israel hasta que la oscuridad pasó. Y los días de la oscuridad pasaron. Y Yahweh envió a Moshe y a Aarón, después diciendo a los hijos de Israel, celebren el Pesha. Acuérdese que cuando uno comprende el calendario, acuérdese que estoy conectando el día 8, 9 y 10 con 3 días de oscuridad, que es la misma conexión del día 1, 2 y 3, que mecánicamente en el libro de Melquisedec dice que Yahweh en los primeros 3 días de la creación, en el primer día separó la luz de las tinieblas, pero dice en el libro de Melquisedec que en el tercer día fue donde totalmente fueron vencidas las tinieblas. Acuérdese que el día 1, 2 y 3 hubieron tinieblas en conexión, aunque Yahweh estableció la luz del primer día, pero en el libro de Melquisedec dice que hasta el tercer día las tinieblas fueron vencidas. Acuérdese que el día 8, 9 y 10 también es un día 2 y 3. Por eso conecto el día 8, 9 y 10 como la conexión de los 3 días de la plaga, de las tinieblas antes de Pechá. Y acuérdese que cuando Yahoshua muere está la señal de Jonás, que es el día 15, 16 y 17. Y que sabemos que el día 15, 16 y 17 también nos conecta con un día 1, 2 y 3. Por eso los conecto en esos días, según la enseñanza. ¿Vale? En la enseñanza, ¿vale? Lo conecto con la conexión, porque hay 3 testigos. De la semana de la creación, de la novena plaga y los 3 días de la señal de la señal de qué, la señal de la oscuridad, ¿vale? De la señal de Jonás, ¿vale? Entonces por eso lo conecto con esas conexiones, ¿vale? Igualmente, pues, si conectamos allí, ahí también podríamos conectar algo allí, que vendría siendo 3, 3, 3 con la frecuencia 333. Pero acuérdese que el pueblo no quiso escuchar a quién, a Moshe y a Aarón, 2. Entonces podemos hacer esto. Los 3 días de la creación, los 3 días de Egipto, los 3 días de la señal de Yahoshua, 3, 3, 3. Pero acuérdese que en los 3 días de oscuridad no quisieron escuchar a quién, a Moshe y a Aarón, lo multiplico por 2 y esto me da 666. ¿Vale? Entonces es importante eso también hay. Seguimos avanzando. Ahora, si ya prestaban atención a lo que leí en Shemot capítulo 10 acerca de la plaga de las tinieblas y lo conectamos con, con el libro de Yachar, la profecía de Adán y Java, entonces Elohim, que es misericordioso, lleno de piedad, escuchó la voz de Adán y le dijo: oh Adán, siempre que cuando el ángel bueno me era obediente, una luz recaía sobre él, que era Lucifer, y sobre sus anfitriones, pero cuando transgredió a mi mandamiento, yo lo privé de ese carácter y se convirtió en oscuridad. Y cuando él estaba en los cielos, en los reinos de la luz, él no sabía nada de oscuridad, pero él transgredió y le hice caer del cielo a la tierra, y esta oscuridad es la que venía con él. Entonces, la oscuridad que viene con él. Entonces, nos conecta con revelaciones.
la oscuridad que viene con él. Entonces, si fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado en tierra. Entonces, la oscuridad que viene con él. ¿Ok? Y que viene con él en la conexión del quinto chofar. El quinto malá tocó su trompeta y vio una estrella, este Satanás, que cayó en tierra, que cayó en la humanidad de la sinagoga de Satanás, en la humanidad que adora el Estado político sionista, que es la bestia. ¿Ok? Entonces esa oscuridad viene a esa tierra, y tierra representa grupo de personas. El grupo de personas que claramente adoran a la bestia, que adoran al Estado político sionista. Ok, todas las personas que tristemente en la ignorancia, igualmente que esperamos que salgan de la ignorancia, porque si no van a ser engañadas. Las personas que claramente adoran a la bestia. Ok, acuérdese que sabemos ya que la bestia representa al Estado político sionista. Ok, porque Yahoshua muy claramente lo reveló cuando estuvo en la tierra. Yahoshua cuando estuvo en la tierra le dijo a los falsos yahudíos, ustedes han cambiado la Torá. Marcos capítulo 13. Yahoshua estaba citando Daniel capítulo 7. Ustedes han cambiado la Torá. ¿Y quién cambia la Torá? El cuerno pequeño. ¿Y cuál es el cuerno más pequeño de los 10 cuernos de la bestia? El Estado político sionista. Entonces muy claramente Yahoshua reveló que el cuerno pequeño es el Estado político sionista, los que cambian la Torá. Entonces él lo dijo que cambiarán los tiempos. Pero Yahoshua también le dijo a los que cambian la Torá, les dijo hijos de Satanás. Y le dijo generación de víboras. Y les dijo descendientes de Caín. ¿Ok? Y actualmente los hijos de Satanás, la descendencia de la serpiente, los hijos de Caín, el cuerno pequeño, con su líder, Benjamín Netanyahu, que es la boca arrogante, están teniendo una guerra del ejército y la fuerza. Y la humanidad está aplaudiendo eso. Y esa es la humanidad que adora a la bestia. Y por eso Satanás entra en ese grupo de personas. Y que aborrecerán a personas como nosotros que denunciamos a Egipto. ¿Ok? Y no seguimos a la bestia. ¿Ok? Van a entregar a personas como nosotros que no adoramos a la bestia, que confrontamos a Egipto, que es Jerusalén, la bestia, y nos van a entregar. ¿Ok? Muy importante. Y por eso usted puede identificar a través de lo que son estas redes sociales, porque hay muchas personas del pueblo que dicen ser pueblo, pero no lo son, porque son adoradores de la bestia y no de Yahoshua, aunque muy claramente digan creer en Yahoshua. ¿Ok? Tristemente hay mucho. Cada persona determina verdaderamente lo que quiere seguir. Acuérdese que el peor enemigo de Yahoshua fue a los que a él vino, a los que decían enseñar la palabra. Los peores enemigos o los que persiguieron a los discípulos fueron los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos. Hacían planes para matarlos, para perseguirlos. Y por eso muy claramente hubo un discípulo que se le quitó el velo cuando vino la luz y se dio cuenta que era una serpiente, porque se le cayó escama de sus ojos como una serpiente, que era Shaul. ¿Vale? Y lo querían matar por hablar de Yahoshua. Y acuérdense que cuando lo querían matar, muy claramente lo querían llevar a Jerusalén. Y Shaul muy claramente dijo, no, yo apelo ante el César. Présteme atención a lo que le voy a decir. Acuérdese que Shaul era hebreo de la tribu de Benjamín, pero también era ciudadano romano. Y cuando lo querían matar en Jerusalén, él dijo, no, yo no me voy a dejar matar por ustedes. Y muy claramente dijo, voy a apelar ante el César, porque yo también soy ciudadano romano. ¿Vale? Y esto es algo muy importante, entenderlo, el por qué Yahweh nos hizo nacer entre las naciones, para que nosotros podamos apelar a las leyes de las naciones en las cuales nosotros hemos nacido, porque también hay parte de leyes de las naciones llamadas los derechos humanos, ¿vale? Porque no toda la humanidad
va a ser engañada. ¿Ok? Como muy claramente nosotros vemos a los falsos Yahudí que querían engañar al César, pero que al final, pues muy claramente Shaul lo mataron, así como los falsos Yahudí engañaron a Roma para que mataran a Yahushua. Entonces eso es importante, los falsos Yahudí que van a engañar al mundo entero para que muy claramente nos ejecuten a los seguidores de Yahushua, ¿vale? Por eso Yahushua muy claramente dice, para que eviten todo eso, huyan a las montañas, en las grandes ciudades, ¿vale? Entonces, importantísimo ello y lo puedan conectar. Ahora, toda la panorámica mundial se está dando para todo esto. Y estamos muy cerca, muy pronto. Por eso les estoy pidiendo muchísimo al remanente, mucha santidad. Sin santidad nadie verá a Yahweh. Sé que usted y yo somos personas que todavía estamos en la transformación de nuestro ser, de nuestro ser, de nuestro ser. Aquí está sentado no una persona perfecta, yo soy como usted, como dice las escrituras. No estoy diciendo que yo represente a esa persona de las escrituras, pero muy claramente dice las escrituras que Elías también era un hombre sujeto a pasiones. Y nosotros seguimos la palabra y la voz para ser sellados en el sellamiento, pero también somos sujetos a pasiones. ¿Vale? Entonces, aquí hay una persona como usted, pero que le comparto lo que Yahweh me ha permitido ver y que las cosas que vienen son cosas, bueno, ya estamos viendo en cosas fuertes, pero cada día más serán fuertes. Y Satanás cuando sea lanzado en tierra traerá esas tinieblas juntamente con él, entrando en tierra, entrando en todos los que adoran a la bestia. Y los que adoran a la bestia serán engañados por la bestia para recibir la marca de la bestia. ¿Vale? Entonces usted debe identificar las enseñanzas de Yahushua cuando denunció a la bestia a través de los evangelios. ¿Vale? Las escrituras dicen en el libro de Isaías: levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Entonces Satanás se lanzaba en tierra, cubriendo a esas personas en tinieblas. Y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su estima. Está hablando de Filadelfia, porque habla de y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Ok? Porque está hablando acerca de Jerusalén, ¿vale? Y acuérdese que Jerusalén no estamos hablando de la Jerusalén física, estamos hablando de la Jerusalén de lo alto, la promesa de Filadelfia. ¿Ok? Muy importante comprenderlo. Entonces, tinieblas cubrirá la tierra y Satanás entrará en tierra haciendo de Jerusalén el trono de Satanás. Y sabemos que el trono de la bestia que sale del abismo será cubierto en tinieblas, como dice las copas de la ira en Revelaciones capítulo 16. ¿Vale? Y acuérdese que personas que no escucharon la voz de Yahweh y no quisieron escuchar el pregonar que se está pregonando en estos tiempos finales son los que van a terminar en la persecución en la gran tribulación. ¿Vale? Entonces es importante ello. Que Yahweh tenga rajen y misericordia, empezando con tu siervo. Mis hermosos amados, ¿vale? Dejo hasta allí esta parte de la conexión, ¿vale? Del octavo día, de lo que ya leímos y las explicaciones básicas que ya les compartí. Con las conexiones de Revelaciones capítulo 12, Revelaciones capítulo 9, lo que le compartí por encima de la ramera, de la adúltera, la ramera será destruida y que vemos que ahorita el líder de la ramera, que está en la llave, que es Roma Vaticano, se le puso el nombre León 14, muy importante eso. En la parte positiva nos habla de la llave de David y David sabemos que es de la tribu del león, de Yahudá. Entonces vemos lo positivo, vemos lo espiritual en revelaciones, pero estamos viendo lo físico en la tierra. Roma Vaticano tiene la forma de una llave y se levantó un nuevo líder llamado León 14. 14 es David. León nos conecta con el estandarte de Yahudá.
en Roma, que es la llave. Acuérdense que Pilatos, en el día 14, que es David, Pilatos, que es la representación de Roma, tenía la llave para dejar libre ¿a quién? A Baraba, que saliera de dónde? Del abismo. ¿Vale? Eso lo estaré pregonando en Pesha muy pronto. Acuérdense que en el día 14, Yahoshua, y présteme atención porque ¿qué lo estamos viendo? Présteme atención. En el día 14, Yahoshua, 14 es David, estaba Roma, que es Pilato, como un gobernador de tinieblas. Acuérdense que Roma, Vaticano, representa un gobierno de tinieblas. Tenía la llave, por eso Roma, Vaticano es la forma de una llave, para dejar libre al que estaba en el abismo, Yeshua Baraba, ¿vale? ¿Y por quién fue pedido Yeshua Baraba? Por los falsos Yahudí, que representan a Satanás, el león rugiente, que estaban buscando a quien devorar, a Yahoshua, ¿vale? Entonces todo eso lo estaremos explicando en Pesha. Y ya lo estamos viendo, se está repitiendo todo. Ya vimos cómo Donald Trump representa el triunfo de la casa del Mesías, el hijo de David, la unificación de la casa abrahámica, Akkad y Jezabel, que micramente levantarán la segunda bestia, que la segunda bestia levantará a la imagen del falso Mesías. Y ya lo estamos viendo por la ramera, por la adúltera, por el Estado político sionista y micramente el Estado político sionista que gobierna sobre las alas del gran águila. Y estamos viendo a Donald Trump en todas esas conexiones. Entonces ya se está preparando lo que dice Revelaciones, que el octavo reino sale del séptimo reino. Y el séptimo reino es la bestia que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, que recibe corona, cuerpo de leopardo, patas de oso, boca de león. El dragón perdería su poder, su reino y gran autoridad. Ya lo vivimos. Estamos viviendo el tiempo de la boca arrogante del cuerno más pequeño, los 42 meses. Apenas se termine, quinto shofar, empieza el octavo reino. Porque el octavo reino sale del séptimo. Y el octavo reino es el reino de la bestia, su marca y el número de su nombre. ¿Vale? Y estamos muy cerca en eso, ¿vale? Muy importante, mis amados, ¿vale? La siguiente enseñanza que voy a tocar es la purificación del templo. Continúa la expansión del templo de Yahweh. Y vamos a conectar algo con el libro de Yohanan, ¿vale? Vamos a conectar con Crónicas, segundo libro de Crónicas, ¿vale? Y con Yohanan capítulo 2, porque aquí vamos a hacer varias conexiones también. Que son días que se conectan, ¿vale? Según las escrituras. Aquí, ¿vale? Pero antes de seguir avanzando, vea, yo organizo ya esto por acá. Ya esto ya. Crónicas 2. Yohanan. Esto ya. Y ya, ¿vale? Pero antes de seguir avanzando en la purificación de la casa de Yahweh, vamos a tomar un breve momento y seguimos avanzando, ¿vale, mis hermanos amados? En la sala del juicio, las sombras se despliegan. Un gobernador oscuro donde las tinieblas reinan. Los caídos conspiran, los falsos visten de luz. El cordero camina hacia la redención. Pilato, el gobernador, siervo de las tinieblas. Su trono es de juicio, pero su corazón se quiebra. El eco de Chemijasa en los labios de Caifás resuena en la corte. El impostor trae un pacto de muerte. Los falsos judíos son vigilantes caídos. Sus palabras son veneno, su poder corrompido. Persuaden a la multitud con engaños y mentiras. El cielo observa en silencio el juramento de anatema. ¿A quién quieres libre? ¿A quién quieres salvar? Yeshua Baraba, el macho cabrío, el cordero al que vino a limpiar. La corte está corrompida, las tinieblas dominan. El cordero es llevado, pero el plan se origina. Yeshua Baraba, gritan con fervor. Shemijasa maneja el juicio con rencor. Los caídos conspiran, las sombras son reales. El cordero enfrenta poderes infernales.
Pilato duda, su alma está en disputa. Su mujer le advierte, pero la oscuridad lo recluta. Shemijasa susurra desde los labios de Caifás: que muera el Masías, su destino es el madero. El desierto espiritual se refleja en el juicio. Los caídos celebran su aparente triunfo. Yeshua Babaraba, el macho cabrío, es enviado a Azazel, mientras Yahushua, el justo, carga el pacto fiel. Los vigilantes caídos con túnicas y poder usan al pueblo para su mal proceder.